Familias que disipulan a sus generaciones. Capítulo 8. Familia de administradores de una vida. Por gracia tenemos acceso a la economía y administración divina. Somos administradores. Entendimos en los primeros capítulos lo que por gracia fuimos, regenerados, justificados y santificados. Luego en los siguientes entendimos lo que por gracia somos, prisioneros de Cristo, sacerdotes reales y ministros competentes del nuevo pacto. Avanzaremos ahora a entender lo que tenemos por gracia. Y tenemos acceso a la economía divina, a la mayordomía divina y a la dispensación divina. 1 Pedro 4:10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo les recuerda que Dios le dio el plan de la gracia, le encomendó el plan de la gracia y el misterio que me dio a conocer por revelación, les recuerda a los Efesios, que tiene que ver con las riquezas de Cristo, que se da a conocer ahora por medio de la Iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús. Hay algunas palabras en los textos de las cartas apostólicas que son altamente relevantes en torno a la gracia y es importante que las entendamos como familia. Administración es una de ellas. Se refiere a la asignación que implica suministración de la riqueza de Cristo a los santos. Otra es revelación. Se refiere al medio por el cual accedemos al conocimiento de dichas riquezas, para poder administrarlas y suministrarlas. Es por el ministerio del Espíritu en nosotros. No hay humanismo en el nuevo pacto. Otra palabra es misterio. Es la esencia de la gracia, que hace imprescindible la revelación, ya que jamás podríamos entenderla por medio de la sabiduría humana. El misterio es Cristo mismo. Multiforme sabiduría de Dios. Es la manifestación plena de la gracia divina, que es la naturaleza de Cristo en nosotros, expresada en una multitud de formas para la edificación del cuerpo de Cristo. Y otra palabra es propósito eterno. Es el plan de Dios gestado en la eternidad, pero manifestado en el tiempo señalado, por medio del cual tenemos entrada, y desde allí la expresión, a esta gracia que es Cristo. Es el entendimiento de la trascendencia y alcance de la gracia y de la responsabilidad que se nos ha conferido como sacerdocio santo, que debemos enfocarnos a fin de llevar a nuestras generaciones al pleno disfrute de todo lo que Dios representa y es en esencia. El objetivo de nuestra mayordomía, de nuestra administración como sacerdocio real, es impartir a Dios en las personas, comenzando en casa. Dispensar a Dios y distribuir e impartir las riquezas de Cristo en otros es tarea de todos los santos. Con respecto a Dios, estas riquezas son su economía. No tiene que ver con finanzas, sino con todo lo que Dios es y tiene. Debemos entender la economía de Dios porque estamos llamados a la tarea de la administración de su casa. La palabra para definir mayordomía en la Biblia es la palabra griega oikonomos. Oikos, que significa casa, y nomos, que significa ley. Significa la ley de la casa o el protocolo de la casa. El protocolo de la casa se refiere al manejo de la casa, a los arreglos administrativos en relación a la familia. Ser mayordomo o administrador de la economía divina es el arreglo, manejo y disposición de todas las posesiones de la casa de Dios, la familia de la fe. La economía divina es la impartición de la plenitud de Cristo a las personas. La economía divina es hacer al hombre semejante a Dios en su vida y naturaleza. Como ya lo hemos leído, 2 Pedro 1 nos recuerda que Dios hizo todo con su divino poder para que seamos participantes de su naturaleza divina. La casa de Dios. Lo que debemos reconocer
y recordar siempre es nuestro llamado a administrar su casa. No es nuestra casa, no son nuestras personas, no es nuestro ministerio. Todo es suyo y solo somos administradores que deben ser hallados fieles. Todo debe ser hecho como Él quiere. Es su voluntad y no la nuestra. Nada debe ser hecho según nuestras ideas o nuestra imaginación. Recordemos 1 Pedro capítulo 2, leemos, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Ahora bien, dice Efesios 4, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. En Hebreos 3:5 leemos, en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como Hijo de Dios, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios, si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Pablo escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, y le dice, aunque espero ir a verte pronto, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La casa de Dios es la iglesia, la casa de Dios es espiritual y es global. La iglesia son todas las personas en las que Cristo está siendo formado. No podemos tener una casa paralela, estamos llamados a administrar su casa. El pueblo de Israel es confrontado con esto por el profeta Ezequiel alrededor del año 600 a.C. Él vio en visión al pueblo con una casa paralela y sin entender la ley de la casa. La voz me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré para siempre entre los hijos de Israel. Nunca más profanará mi santo nombre la casa de Israel, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cadáveres de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos en su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre yo y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cadáveres de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, que se avergüencen de sus pecados y que midan el diseño de ella. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones y todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos para que guarden todos sus detalles y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, en todo su contorno, será santísimo. Esta es la ley de la casa.
Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos colaboradores en la edificación de su casa. Administramos su casa. La casa tiene ley, santidad, exclusividad, un aspecto de la salvación. La casa tiene ley, la ley del Espíritu de vida, que opera en nosotros como leímos en Romanos 8. La casa de Dios es su expresión corporativa. La casa es una familia que preserva la vida. La casa es para propagación, para prolongación de la vida. Cuando Pablo hablaba o escribía, dispensaba las riquezas de la vida de Cristo en los creyentes como un mayordomo fiel. Pablo debía ser mayordomo, de la misma manera que José fue un gran mayordomo que distribuía el rico suministro de la vida de la casa de Faraón. Modelos o ejemplos en el Antiguo Testamento, José dispensaba, distribuía alimento a los hambrientos. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dispensaba, distribuía las inescrutables riquezas de Cristo a los creyentes. Economía o oikonomía es la administración de la casa de Dios para dispensar las divinas riquezas de Dios como vida y suministro de vida dentro de su pueblo escogido y redimido. Podemos ver en conclusión, punto A, la gracia es una economía, una mayordomía y una dispensación. Punto B, cuando la economía de Dios llega a nosotros se convierte en una mayordomía. Punto C, cuando llevamos a cabo nuestra mayordomía al impartir a Cristo en las personas, la mayordomía se convierte en una dispensación por la cual Dios se imparte en las personas. Y punto D, se nos ha confiado algo extremadamente glorioso que es la gracia divina y nosotros debemos ser fieles administradores de esa gracia. Administramos y colaboramos con la edificación de su casa. Edificamos en base a criterios del espíritu, no humanísticos o almáticos como estamos acostumbrados a ver en la práctica. Pablo escribe a los Corintios en la segunda carta y dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. 2 Corintios capítulo 5. En la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, Pablo decía, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. 1 Corintios capítulo 2, versos 6 y 7. Administradores de su vida. Administradores o independientes autónomos. Gálatas 1, Pablo dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Gálatas 1, 6. En el capítulo 5 de Gálatas, Pablo dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
La generación que se desliga de la gracia es aquella que vive en su propia justicia y volviéndose así independientes de Dios como el primer Adán. Esto es ser autónomos. No debemos olvidar que Dios nos hizo mayordomos. Un mayordomo es aquel que se sujeta a la ley de la casa. Pero cuando hablamos de alguien independiente o autónomo, hablamos de aquella persona que vive para sí, olvidando la construcción y conveniencia del dueño de la casa, que es Dios. Fuimos llamados y diseñados para ser mayordomos y así poder, como buenos administradores, dispensar la gracia de Dios. Aquí entra en juego la palabra economía o economos, ley de la casa. Sin embargo, la palabra autonomía está compuesta de auto, propio, mismo, y de nomos, ley, hábitos que se dan por sentado en la administración. Nosotros debemos decidir si vamos a vivir en la ley de la casa o en una ley propia como independientes y autónomos. La cruz nos sacó de toda autonomía para que podamos vivir en la economía de Dios. Hay quienes viviendo en la economía de Dios se corrompieron y se volvieron autónomos. Una vida autónoma es una vida sin cruz. El Evangelio de la cruz nos volvió fieles administradores de la casa de Dios. El apóstol Pablo habla en los primeros versos de su carta a los romanos de esta generación independiente y autónoma, y la describe como aquella que vive en el engaño, los que viven para sí mismos, pero no pueden esconder las evidencias de vivir sin cruz. ¿Cuáles son las evidencias de alguien que fue alcanzado o está siendo alcanzado por el engaño? Como podemos leer en Romanos 1, ellos no glorificaron a Dios, no dan gracias a Dios, tienen su razonamiento envanecido y el corazón entenebrecido. El autónomo siempre se termina desviando. Ahora vive para aquello que él mismo levantó, construyó e ideó. El plan eterno de Dios quedó olvidado. Por lo tanto, todas las áreas de su vida están enfocadas en ello. Esto los vuelve personas individualistas y personalistas. Ya no pueden ver desde el cuerpo, quedaron entenebrecidos, solo ven desde ellos mismos y para ellos mismos. Todo me es lícito, pero no todo conviene, les dice Pablo a los corintios. Pero ¿a quién conviene? Al cuerpo de Cristo, al avance de la edificación de la casa de Dios. Veamos que en la segunda parte de la oración Pablo no vuelve a decir el me, sino solo dice no todo conviene. La cruz nos hace administradores, la cruz nos da mentalidad corporativa. ¿Quién fue, es o será el anticristo? En el contexto que venimos hablando de mayordomía, viene muy bien revisar este concepto de anticristo. No olvidemos que somos administradores de la gracia, de las riquezas de Cristo. Hace bastante tiempo vengo pensando en esto y hace unos días leí un artículo al respecto que me ayudó a cerrar pensamientos. Vemos que cada vez que se levanta un líder político en el mundo, sea de influencia socioeconómica o militar, muchos estudiosos alarmistas lo interpretan como el anticristo. Los que nos hemos criado en ámbitos evangélicos, siempre hemos escuchado que ese anticristo fue alguno de estos nombres: Nikita Khrushchev, John F. Kennedy, el Papa Pablo VI, Mao Zedong, Leonid Brezhnev, Mikhail Gorbachev, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, Barack Obama y más recientemente muchos dicen Donald Trump. Podemos fácilmente concluir que la lista seguiría extendiéndose sin poder definir nunca uno. Lo cierto es que si vamos a la Biblia, de donde es sacado el nombre y la interpretación sobre esto, encontramos fácilmente la respuesta a esta pregunta: ¿quién verdaderamente es el anticristo bíblico? Dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 2. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así porque el Santo les ha dado su espíritu. Y todos ustedes conocen la verdad.
Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es el mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El apóstol Juan escribe aquí a las comunidades cristianas de Asia Menor, mayormente a los judíos creyentes en principio de la década del 60 después de Cristo. El ahora del apóstol no es nuestro ahora, fue el de ellos hace muchos siglos. Además dice que surgieron muchos anticristos y no solo uno. El apóstol Juan nos afirma que estos anticristos, plural, habían salido de entre ellos. Juan hace la pregunta, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Por eso Gálatas 1, Pablo decía que estaba horrorizado de que estuvieran apartándose tan pronto de Dios. ¿Quién lo llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo? Están siguiendo un evangelio diferente que aparente ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por lo que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. El apóstol Pablo también hablaba de estos mentirosos, distorsionadores y tergiversadores del verdadero evangelio. Cuando Juan escribe esta carta, había unas cuantas herejías, perturbaciones del evangelio, que estaban enseñándose. Entre ellas, una que negaba que Jesucristo vino en carne la primera vez, como claramente afirma la carta a los hebreos. En su misma primera carta, el apóstol Juan escribe acerca de aquellos anticristos que pensaban así en el primer siglo de la iglesia. Esta es la manera en que sabemos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Lo que el apóstol Juan está diciendo es que el espíritu del anticristo ya estaba entre ellos durante su tiempo de vida en los 60 después de Cristo. Estas personas con este espíritu fueron los anticristos que trataban y estaban engañando a los creyentes a tornarse a no creer en el Evangelio de Cristo. En su segunda carta vuelve sobre el asunto dejando claro cómo el primer siglo estaban experimentando el espíritu del anticristo. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Nosotros hoy, 2000 años después, debemos continuar con el cuidado de no ser engañados por filosofías y otros evangelios anticristo. Todo sistema o doctrina que niega la centralidad de Cristo, quien es la verdad presente desde la cruz, es un anticristo. ¿Qué y cómo administramos? Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Esto leemos en Apocalipsis capítulo 3 versículos 17 y 18. Esta confrontación de Dios a la iglesia se da solamente unos 60 o 70 años después de la cruz. Dice, soy rico, y en realidad Dios dice, eres pobre. Hay una cruda diferencia entre lo que la iglesia dice y lo que Dios tiene para decir. ¿Es coherente lo que digo de mí con lo que Dios dice de mí? ¿Lo que decimos es coherente con lo que hacemos? También vemos como enseñanza que lo que Dios da no se compra con dinero, sino con actitud de corazón. Economía siempre fue hablado en la iglesia y solo como dinero. Y dinero fue un tema muy abusado, llegando a transformarse en uno de los otros evangelios, como lo llama Pablo a los Gálatas, conocido por nosotros como el evangelio de la prosperidad. El problema es que generalmente el fin del abuso es el desuso.
Si hay abuso, se cae en desuso. Pero estamos en tiempo para entenderlo desde la madurez de la naturaleza que opera en nosotros y desde la mente de Cristo que se activa en nosotros. Economía no es un tema de dinero, aunque lo incluye, sino de corazón, de administración. Dios no mira las cosas como nosotros, Él mira el corazón. El mundo no cree el mensaje porque no ve a Dios en nuestra cotidianidad. No ven la coherencia entre lo que decimos y nuestra expresión de vida. Recordemos que fuimos creados para ser su expresión, sus representantes en la administración de la creación, como vemos en Génesis 1:26. ¿Cuántas veces creímos que nuestra vida se resolvería con dinero? Si esa es nuestra respuesta, qué triste vida. Si nuestro sueño es recibirnos y casarnos, qué triste sueño. Eso lo hacen la mayoría, aún sin el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Debemos elevar la medida. A Jeremías Dios le pregunta 2 veces en el capítulo 1, ¿qué ves? No es para saber porque Él ya sabe todo. Es nuestra respuesta a la cuestión. Lo que vemos es la cuestión. Como los 2 espías, ¿qué vieron? Dios ya había hablado de la entrega de la tierra. Así todo, ¿qué vieron los 10 inmaduros? Las personas inmaduras no ven bien las cosas. El alma humana siempre será nuestra mayor lucha porque, por configuración en la muerte espiritual de Adán, tiende a ver lo temporal en lugar de lo eterno. Se mueve con criterios temporales. Si estamos viendo mal, no prosperaremos en nuestra administración. La cuestión es ver lo que Dios ve y transformarnos en colaboradores del avance del propósito eterno en Cristo, que es el hilo conductor de todas las Escrituras. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Hebreos 5, 12 al 6, 3. La inmadurez no nos permite llegar a administrar las cosas pensadas por Dios. El inmaduro es carnal y no ve lo eterno. No es cuestión de dinero como siempre hemos pensado almáticamente, sino que es todo lo que estamos llamados a administrar, y esto es como espirituales con lo eterno como nuestra realidad. En Efesios 3 el apóstol Pablo dice, de este evangelio llegué a ser servidor. El evangelio que él define es aclarar a todos el misterio de Dios. Aclarar el misterio es cuestión de madurez. El misterio es Cristo, el misterio es la iglesia, el misterio es el propósito eterno y no puede administrarse carnalmente con criterios temporales sin entender qué administramos. Muchas veces los procesos que vivamos serán para producir madurez y enfoque en nosotros. Pablo tenía esto muy claro. En Romanos 8, Pablo escribe, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. El inmaduro y carnal ve el proceso, juzga con criterios temporales, se ofende. El maduro y espiritual ve lo eterno y minimiza lo temporal. Se logra manteniendo la visión del propósito eterno que siempre es mayor a cualquier cosa temporal. En Hechos 14:22 vemos que Pablo, después de ser apedreado y dejado por muerto, habla de la madurez, desde la madurez. Él ahora dice, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. En Génesis 12:1 vemos que el problema mayor de Abraham era él mismo, que esperó a viejo para obedecer. Te engrandeceré y serás bendición, le había dicho Dios. El fin último no somos nosotros. Somos prosperados y administramos para impactar en las generaciones.
El Jesús de los 12 años no es el mismo que el de los 30, aunque ya sabía quién era su padre y el negocio de su padre. La diferencia es la madurez. Administramos su casa, sus negocios. No es nuestro ministerio, nuestra gente. Todo lo que administramos es suyo y es espiritual y eterno. Administramos las riquezas de Cristo. Somos administradores de la economía de Dios, que es Cristo mismo. Somos administradores de una vida, su naturaleza operando en nosotros, su carácter siendo formado en nosotros, siendo la iglesia que expresa al Cristo corporativo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Pablo, al igual que en Éfeso, enfrenta en Colosas la preocupación de lo que se estaban alimentando los santos, doctrinas huecas o de la cabeza que es Cristo, la verdadera nutrición. En el capítulo 2 de Colosenses, Pablo escribe: no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que se nutre por Dios. La predicación del apóstol se centraba en las riquezas de Cristo y no en las doctrinas. La riqueza de Cristo es todo lo que Cristo es. 1 Corintios 4, leemos que todos nos consideren servidores de Cristo encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Somos administradores de los misterios de Dios. En todas las cosas que debemos intervenir para expresar a Dios en el mundo está el dinero. ¿Cómo nos relacionamos con el dinero? La cuenta del banco puede revelarnos claramente a quién adoramos. Damos el 10, pero el 90 sigue siendo de Dios. La administración del 90 refleja si Dios manda. La administración siempre revelará si la naturaleza generosa que es Cristo en nosotros está en el gobierno. Para el alma, nada se parece más a Dios que las riquezas. Si no conozco a Dios, lo sustituyo con las riquezas, poniendo en ellas mi seguridad y creyéndome completo. Lo cierto es que para lograr a nivel global lo que Dios nos está demandando como iglesia, necesitamos recursos. Si manejamos bien economía, se transforma en plataforma. Nos eleva para hacer lo que Dios quiere hacer. Pero si no lo vemos claro, podemos terminar haciéndonos un becerro de oro. Mejor es dar que recibir, es el principio, porque estamos del lado de la abundancia para dar generosamente, como Dios mismo se dio. Ser humilde no es ser pobre, la condición no depende de lo que tengo. Economía de Dios es más grande que cuenta de banco. Debemos ser fieles en lo poco, fieles administradores. Economía es administración, es dispensación, tiene que ver con recursos, pero no tiene que ver con tener, como Venezuela con el petróleo bajo sus pies, o África con todas sus riquezas en sus tierras y están empobrecidos. Tiene que ver con administrar desde lo eterno y no desde lo temporal. Es administración en el espíritu, no en el alma. Lo eterno nos gobierna. Recuerden esto, que el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Dios aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 9. Pablo aquí está enseñando sobre la administración,
que va mucho más allá de dinero o lo temporal. Parece hablar de dinero, pero está hablando de mucho más. Sembrar semilla y cosechar justicia. Sembrar para cosechar. Dar no por tristeza o mala gana, ni por necesidad. No dar por manipulación. La administración y dispensación es por obediencia, por expresión generosa de la naturaleza que portamos por obra de la cruz. La generosidad habla de nuestra condición espiritual y no es solo dinero, es todo lo que hacemos y que siempre debe ser una ofrenda para Dios primero. Recordemos que nuestra vida es el altar y es el sacrificio. Tener siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice Pablo. Luego, abundar para toda buena obra. Habla de ser el bolsillo del cuerpo. Pablo tiene claro que tenemos papá, que está todo resuelto y todo suplido. Siempre estamos bien porque lo tenemos a Él. En Cristo estamos completos. No tiene que ver con lo que tenemos o no en el plano temporal. Dios da semilla y pan. Claramente no se come la semilla ni se siembra el pan. Él provee y multiplica. Él va a aumentar los cultivos y los frutos de justicia. Habla de cultivo, producto de la semilla sembrada, pero de cosechar justicia. Aquí vemos claramente que Dios está hablando de más que solo dinero o recursos naturales para estar enriquecidos y con liberalidad, lo que va a generar acciones de gracias a Dios. La materia prima de Dios es lo que estoy dispuesto a darle a Dios. Debemos rendirlo todo. Lo que hace que las cosas no funcionen es la corrupción en el corazón del hombre desde la muerte espiritual de Adán. En Marcos 10 está Jesús hablando del tema con el joven rico y lo confronta con su corazón puesto ahí. Se fue porque tenía mucho para perder. En Mateo 6, 19, vemos a Jesús hablando sobre el tema claramente. El tesoro está donde está el corazón. Es una ley. Donde está mi corazón está mi servicio y adoración. Y siempre será una lucha en el plano del alma. En Lucas 12, 13, el rico se dice a sí mismo, a su alma, como lo leemos en el Salmo que David se dice a sí mismo, está todo resuelto, pero esa noche se terminaba todo. Todo se trata del corazón, de cómo vemos y manejamos estos temas. El rico se confió en su alma, en lo temporal. David le recordaba a su alma lo eterno. No debemos poner la esperanza en las riquezas, no debemos tener mentalidad y criterios temporales. Administramos misterios eternos. Es solo por dependencia y revelación del Espíritu Santo. En Mateo 13 leemos, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino, no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó en espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar su fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entienda. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Jesús habla del espino, que es el afán de este siglo, y el afán de las riquezas ahogan la palabra. Este mundo es temporal, esclavizante, faraónico. Ya hay otra planta ahí llevándose los nutrientes. ¿A qué semilla le damos las fuerzas? Si es la semilla equivocada, no podré administrar lo que Dios me pida porque ya no quedará fuerzas. ¿Qué criterios utilizamos? ¿Almáticos o temporales? ¿O espirituales y eternos? Necesitamos madurar y avanzar como colaboradores de su propósito. Administramos sus misterios, administramos su casa, administramos su gente, administramos su iglesia. Somos colaboradores en la edificación de su casa, administradores de sus intereses. Como bien sabemos, no fuimos salvos para pasarla bien, sino para ser parte del propósito eterno, de darlo a conocer siendo su imagen.
sus representantes en la tierra, y en ese propósito está nuestra mayordomía. Este es el privilegio de los hijos. Por gracia tenemos acceso no solo a la economía divina, sino también a la mayordomía divina, y allí radica el origen, la esencia, el sentido y la finalidad de nuestra misión. Cuando entendemos el propósito eterno, entendemos que no somos dueños, somos representantes y administradores que administramos según los intereses del dueño que es Dios. Y el interés de Dios es ver a Cristo formado y manifestándose en todos los santos. El interés de Dios es darse a conocer por medio de Cristo en nosotros. Una de las características de las cosas de Dios, del mayordomo de las cosas de Dios, es la generosidad, que es estar dispuestos a compartir todo lo que tenemos. 1 Timoteo capítulo 6, Pablo dice: diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que la vida verdadera. Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con las que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. 1 Timoteo 6, 18 al 21. Pablo una y otra vez parece estar hablando de mayordomía del dinero y en realidad está hablando de algo mucho más profundo. Aquí le habla a Timoteo acerca de los ricos y de su necesidad de ser generosos. Y en ese contexto lo exhorta a ser buen administrador de lo que Dios le ha confiado, y sabemos que no fue dinero. Vemos claramente esta actitud generosa en el ejemplo de la iglesia de Macedonia. Aún en medio de una extrema pobreza y en gran crisis, abundaron en generosidad. Leemos esto en 2 Corintios 5, 8. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. 2 Corintios 8, 1 al 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos, dice Pablo. Y aquí está el eje de la administración: entregarnos nosotros mismos como Dios quiera, según la voluntad de Dios. Esta naturaleza será el resultado del crecimiento de Cristo en nosotros, quien es la generosidad de Dios. Nuestra naturaleza es el egoísmo, la mezquindad, la retención. Pero Dios, en Juan 3:16 nos muestra: Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. En Romanos 8:32 dice: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Dios es generoso, y generosidad, según Dios, es darse. Su naturaleza en nosotros activará siempre la generosidad. No estamos llamados a administrar como nos parece, sino de acuerdo a la voluntad de Dios de manera generosa. Necesitamos que se active la generosidad de Dios en nosotros. El avance del Evangelio depende de que seamos generosos con el mundo entero. Uno de los aspectos de la vida en que debemos ser generosos es con el dinero y las posesiones, como uno de los aspectos de la mayordomía. El dinero y los bienes son un recurso que deben servirnos a nosotros y no a la inversa. En Mateo 6 Jesús recomendaba: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se las comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden entrar a robar. Donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero.
El dinero y las posesiones no son un problema. Cuando se transforman en tesoros, pasan a ser un problema y dejan de ser recursos. El dinero es un recurso que está ligado al avance del Evangelio, desde Jesús hasta hoy. Lucas 8:1 al 3 dice, poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Filipenses 1, 29 y 30 dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. En Filipenses 4, Pablo escribe, cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre han estado preocupados por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien en compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios, nuestro Padre, por siempre y para siempre. Algunos, como vemos, ponían el cuerpo, el tiempo, su vida, y otros ponían los recursos siendo los bolsillos del cuerpo. Todos tenían el privilegio de participar en el avance del Evangelio. Pablo les está recordando lo bien que hicieron y cómo es su sacrificio a Dios. Debemos crecer en el entendimiento de que damos para ser participantes del avance del Evangelio. Debemos dar por entendimiento del propósito y no como trueque o por necesidad o manipulación emocional. El tiempo es otro aspecto en el que debemos ser generosos como administradores de Dios. El tiempo también es un recurso, pero no acumulable. Tenemos 24 horas diarias que decidimos cómo usar. Somos administradores del tiempo que también es de Dios, como todo lo que administramos. Efesios 5, Pablo dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. El tiempo es bueno, aunque los días pueden ser malos. El tiempo es Cristo, Él es el principio y el fin. La voluntad de Dios es el propósito eterno. ¿Cuánto tiempo diario le dedicamos al avance del propósito eterno? La mayor excusa es no tengo tiempo, aunque se lo dedicamos a cosas no tan importantes. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a otras personas para ministrarles a Cristo? Debemos ser generosos en cuanto al tiempo que le dedicamos al propósito eterno. Otro aspecto importante en nuestra administración es nuestra vida. Necesitamos una administración integral, empezando en casa, nuestra vida y familia.
Primero mi vida como piedra viva que Dios usa en la edificación de su casa, irreprochables de manera integral, toda nuestra vida en orden. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor vuelva. En otra versión dice irreprochable o irreprensible hasta la venida del Señor. Todo nuestro ser, sin nada que reprender, que reprochar, sin culpa. ¿Cómo estamos administrando nuestra vida? Esto traerá la coherencia que nuestra familia necesita para avanzar en el Evangelio. La regeneración nos posiciona en Cristo, en el Espíritu, volviendo así a como todo fue generado. Ya no vivimos según nuestra perspectiva, porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en nosotros. Ahora somos parte de la casa de Dios y vivimos según su ley. Así nuestra alma, siendo salvada cada día, pasa a ser gobernada por el Espíritu y comienza a funcionar con sentimientos y pensamientos ordenados y estables. Y nuestro cuerpo experimenta los resultados de este proceso. La salud es la evidencia de la dependencia de Dios. La salud física es la evidencia del orden que trae la regeneración. Dios nos diseñó integralmente sanos. Todos los desajustes y excesos son falta o falla de una fiel y disciplinada administración. La vida de Cristo nos llevará a organizarnos, a ser disciplinados y ordenados en todo. Nuestro ser entero fue diseñado, ordenado y organizado. Todo tiene su lugar y todo funciona ordenadamente. La mayordomía fiel nos llevará a que todo tenga su lugar, a que podamos organizar la vida integralmente, de acuerdo al propósito eterno que es expresar fielmente la vida de Dios. ¿Cómo expresamos a Dios si no entendemos más exactamente el Evangelio? ¿Cómo expresaremos a Dios si no estamos estables emocionalmente por el gobierno del Espíritu? ¿Cómo expresaremos a Dios si nuestro cuerpo manifiesta desorden y excesos? ¿Cómo manifestaremos el amor de Dios si no nos amamos a nosotros mismos siendo inexactos, desordenados e indisciplinados? Sabemos que debemos amar al mundo y dispensarles las riquezas de Cristo, pero el amor tiene un orden: amar a Dios, amarnos a nosotros mismos primero y así al prójimo. Como lo dijo Jesús en Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo es propiedad de Dios. Sigamos entendiendo y siendo exactos para ser hallados administradores fieles, primero de nuestras vidas y familias y así de la casa de Dios, que es la iglesia, para dispensar a Cristo en las naciones.